Días, ¿cómo estamos? Bueno, espero que estemos bien. Ya estamos ya en Facebook, pero estamos un poquito adelantaditos, pero 2 minutos y a veces estamos atrasados. Pero bueno, estamos bien aquí ya en Facebook y estoy muy contento porque hoy es viernes. Hoy es viernes 15 de marzo. Viernes 15 de marzo, entonces como ustedes saben, yo siempre tengo que hacer unos ajustes por aquí. Déjame ver cómo lo hago. Mira, que no sonó. Está bien. Tengo que hacer unos ajustes. Yo siempre tengo que hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sí, tenemos que así. Ok, ya estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial. Sí. Ok, ok. Buenos días otra vez, buenos días otra vez. Entonces quiero decirle de que estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a comenzar en el versículo 69 hasta el 75. Vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Ok? ¿Sí? Ahí nada más. Todo está muy bien. Ok. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Ok. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero cuando él salió a la puerta, otra criada le vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Y otra vez negó con juramento, yo no lo conozco al hombre. Y poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, ustedes saben bien, ustedes se reconocen bien de que Pedro siempre andaba junto con Jesús. Pedro fue uno de los apóstoles más asociados con Jesús. Pedro siempre tenía un buen corazón para Jesús. Siempre estaba haciendo las cosas para Jesús y con Jesús. Y recuérdense bien de que Jesús le dijo de que hasta que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Pero mira aquí lo que sucede. Poco después que Cristo le había anunciado a él de que lo iba a negar 3 veces, y Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro prometió de que él nunca iba, ¿cómo se llama esto? A negar a Jesús. Él lo prometió y que él iba a morirse a donde Cristo fuera, él iba a ir y que se ose cuando, y hizo esa promesa. Él hizo esa promesa, que él iba donde quiera que usted vaya, yo voy a estar donde usted. Y entonces, la primera vez lo negó 3 veces. La primera vez fue por quién? Una criada. Una criada, por mediación de una criada, fue que él negó a Jesús. Después la otra criada también. Entonces la tercera vez, otros que estaban por allí. Y como Jesús estaba en manos de la gente, Jesús estaba en manos de la gente que iban a condenarlo a muerte. Pedro probablemente se dirigió, Pedro probablemente se dirigió
que no era momento de correr riesgo, sino de protegerse a sí mismo, negando toda conexión con Jesús. Entonces Pedro estuvo ahí, y entonces Pedro dijo, bueno, que va, yo tengo que protegerme, yo tengo que protegerme. Pero de todos modos, recuérdense de que Jesús lo había dicho de que eso iba a suceder. Entonces, en la primera negación, las circunstancias que lo llevaron a ella, en ningún momento, él corría peligro. ¿Por qué no corría peligro? Porque no eran hombres los que le estaban haciendo esa acusación, no eran hombres los que estaban haciendo esa acusación. Entonces, ¿quién era la que estaba hablando? Era una esclava prácticamente no tenía ni pie ni voto. Una esclava le está diciendo a él, ¿de qué? De que él andaba con quién, con Jesús, andaba con Jesús. Entonces, ¿qué sucede? De que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado de quién nos habla a nosotros, acerca de quién, acerca de Jesús, de dónde viene esa palabra. Porque a veces que las personas que están hablando son personas que en sí no tienen ni pie ni voto. Y entonces tenemos que tener cuidado cuando alguna persona nos habla acerca de nuestro Salvador. La segunda persona, la segunda vez, hubo acusación de delito, hubo una acusación, la segunda vez tampoco hubo, tampoco hubo, no lo acusaron, la segunda vez no lo acusaron, sino la simple declaración de que él estaba asociado con Jesús, de que él andaba con Jesús, eso fue la única asociación y también fue de una esclava. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo como en la primera mintió, en la primera él cogió y mintió, pero aquí en la segunda, ¿qué hace? Juró en falso, juró en falso. Y entonces en la tercera, vamos a ver lo que hace. Entonces en la tercera, ¿qué hizo? En la tercera oportunidad, la acusación surge por la forma de hablar de Pedro, porque Pedro tenía un acento como el que yo tengo también en el inglés, que sabe bien que yo no soy americano. Entonces descubrieron de qué era de Galilea. Y porque la gente de Galilea tenían dificultades de pronunciar algunas palabras que los mismos judíos se diferenciaban en los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían dificultades de qué? De pronunciar algunas palabras. Entonces, ¿qué hizo? Esta vez, entonces niega su asociación con Jesús. ¿Qué hizo? Maldiciendo y jurando. Maldiciendo y jurando. Lo más probable es que Pedro dijera que Dios lo castigara si lo que él decía era mentira. Probablemente eso era lo que él decía. Es una especulación mía, pero estaba maldiciendo y estaba jurando, esperando de esta manera, diciendo eso, esperando de esta manera que los demás se persuadieran de que no conocía a Jesús, de que no conocía a Jesús. La negación de Pedro tuvo lugar después de haber estado largo tiempo en intimidad con el maestro, después de haber oído sus enseñanzas y haber visto sus milagros. Pedro siempre andaba con Jesús. Y si ustedes se recuerdan, cuando Jesús tuvo la transfiguración, ¿qué hizo? Llevó a Pedro y llevó a dos personas más, llevó a dos discípulos más. Y entonces, ¿qué hizo? Pedro estaba ahí, presente ahí. Pedro siempre estaba presente y estaba al lado de Jesús. Pedro sabía la enseñanza de Jesús. Pedro sabía todas las cosas que Jesús había hecho. Pedro sabía todos los milagros que Jesús había hecho. Y Pedro lo negó. Pero antes de su caída, recuérdese bien de que antes de que Pedro recayera en este tipo de negaciones, ¿qué sucedió? Que Pedro dejó de velar y orar como lo había recomendado el Señor. Jesús le había dicho, cuando él se fue a orar, a hablarle al Padre, le dijo de que orara, ¿tú me entiendes? Pedro dejó de velar y orar y siguió a Jesús desde lejos, porque Pedro era eso lo que tenía que hacer él. Pedro tenía que orar y pero entonces, ¿qué hizo? Siguió a Jesús desde lejos y se mezcló con quién?
con los maestros, se enmestró con los adversarios de su maestro. En otras palabras, se puso en terreno del enemigo. Entonces él se puso al lado de personas que odiaban a Cristo, en personas de que no tenían ni querían saber nada acerca de Cristo. A ver, ¿qué necesidad tenía Pedro de estar donde estaba? A ver, ¿qué necesidad tenía él? ¿Qué necesidad? ¿Sería que pretendía demostrar su lealtad? Él pretendía demostrar su lealtad a Cristo, defendiendo a Cristo, porque él continuaba en sí mismo, él estaba demostrando como cuando Jesús le anuncia su negación. Fíjate, él continúa teniendo confianza en sí mismo. Nosotros no podemos tener confianza en nosotros mismos. Entonces, ¿qué? Esto implicaba incomprensión, esto implicaba incomprensión y olvido de todo cuanto Jesús había dicho acerca de su pasión y su muerte. Jesús había dicho a todos ellos de que él iba a morir y de la pasión y que iba a sufrir y todo eso. Lo cierto es que cuando llegó la tentación, ¿qué hizo? Cayó. Así pudo darse cuenta de cuán poco se conocía a sí mismo y cuán poco sabía él de su propia debilidad. Él no sabía de que él era débil así. Él no sabía él no conocía de que él no podía hacer las cosas por él mismo. Él tiene que hacer las cosas por mediación de Dios, por mediación de Jesús. Y muchas veces eso es lo que nos sucede a nosotros, que confiamos en nosotros mismos. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que confiar en Jesús. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Bueno, entonces aquí una vez más la gracia divina vino a su auxilio cuando recibió. Ok, mira aquí en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 61, como lo dice. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como lo había dicho antes que el gallo cante: hoy me negarás 3 veces. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces brotaron del corazón de Pedro lágrimas de arrepentimiento, lágrimas que no dejan ver que aunque era débil, no era hipócrita, sino que inmediatamente reconoció su pecado y la gravedad de su caída. Estas lágrimas de tristeza y dolor fueron saludables y no muestran la diferencia entre la sinceridad y la hipocresía, entre el falso y el verdadero creyente. Mientras el primero continúa en obstinación, el otro generalmente es restaurado mediante el eficaz auxilio del olvido. Cuán débil y engañosa es nuestra naturaleza humana. Bendito sea el Señor que intercede por lo suyo para que en medio de zarandeos de las potestades del mal, nuestra fe no falte, nuestra fe no falte. Fíjate cómo hizo Pedrito, el hermanito Pedrito, el hermano Pedro. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo Pedro? Enseguida que él se dio de cuenta de que había pecado, ¿qué hizo? Lo confesó y se arrepintió. Lo confesó y se arrepintió. Se dio de cuenta, se arrepintió de lo que había hecho. Y entonces, una de las cosas para nosotros poder tener relación con Jesús, nosotros tenemos que arrepentirnos de cuando nosotros hagamos cualquier cosa y arrepentirnos y no volverlo a hacer, Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro nos enseña a todos nosotros, cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana. Pedro hizo muchas cosas por Jesús. Pedro hizo cosas que eran indebidas. Una de las cositas que quiero decirle, fíjese para que usted vea, Pedro le dijo a Jesús de que lo que le iba a suceder a él
no le iba de lo que le iba a suceder cuando Jesús estaba hablando de la muerte que iba a llevar. Pedro le dijo a él, no, usted no va a morir así. Y más sin embargo, ¿qué hizo? Jesús le dijo, salte, sal detrás de mí, sal, Satanás, lo llamó Satanás, lo llamó Satanás a Pedro, lo llamó Satanás. Y más sin embargo, a Judas lo traicionó, Judas lo traicionó. ¿Y qué le dijo a Judas? Le dijo, amigo, le dijo, amigo, haga lo que usted quiera hacer. Le dijo amigo, y a Pedro le digo, ¿qué le dijo a Pedro? Satanás. ¿Pero por qué le dijo a Pedro Satanás? Porque Pedro se estaba oponiendo a una de las voluntades de Dios. Pedro se está oponiendo a una de las voluntades de Dios. Y entonces cuando tú te opones a las voluntades de Dios, a las cosas de Dios, estás actuando como Satanás. Estás actuando como Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos queremos oponer a las cosas de Dios. Y cuando estemos haciendo eso, estamos actuando como Satanás. Mas, sin embargo, Judas lo traicionó. Judas lo traicionó. Y entonces él lo llamó amigo. Lo llamó amigo. Bueno, ¿por qué lo llama amigo? Lo llama amigo porque eso era en el plan de Dios. Eso estaba en el plan de Dios. Jesús sabía de que Judas lo iba a traicionar. Él sabía de que él iba a morir por los pecados de todos nosotros. Y entonces por eso es que él le llama amigo, porque estaba de acuerdo con el plan. Estaba de acuerdo con el plan. Así que esto es una pequeña cosita que quisiera de que aprendieran y lo puedan poner en práctica. Mientras tanto que hay una persona que esté con el plan y esté haciendo las cosas del plan de Dios, esa persona usted tiene que llamarlo amigo. Y cuando hay una persona de que esa persona está haciendo las cosas de Dios, no está haciendo las cosas de Dios, quiere apartar a la persona de la voluntad de Dios, esas personas están actuando como un diablo. Así que yo creo de que hayamos aprendido algo acerca de esta clase que hemos estudiado hoy y que la pongamos en práctica. Tenemos que poner en práctica todo lo que nosotros estamos estudiando, todo lo que nosotros estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Bueno, entonces ahí nos vamos a mirar el lunes. El lunes vamos a comenzar con otro capítulo, con el capítulo 27, y este libro trae 28 capítulos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nos faltan 2 capítulos más para terminar este libro de Mateo, que tiene mucha enseñanza y muy importante para todos nosotros, ¿ok? Entonces ahí nos miramos el lunes a las 6 de la mañana. Que tengan buen día y que Dios los siga bendiciendo. Bye.